Oh, sí. Muy buenas tardes. Gracias a todos quienes nos acompañan y gracias por unirse a este foro sobre resiliencia y cómo, pues, a través del esfuerzo que se pueden hacer desde las empresas, se puede salir adelante hacia el crecimiento. Lo que estamos viendo definitivamente del COVID-19 ha sido una de las pandemias más críticas en todo el mundo. Y pues claramente es un esfuerzo importante el poder ver cómo las empresas logran salir tanto durante el COVID-19 como también cómo se preparan para esta nueva etapa de crecimiento. Vamos a estar repasando un poco la agenda. Vamos a tener las palabras de bienvenida por parte de Juan Carlos Pais, presidente de Fundesa. Luego, pues, vamos a contar con dos expositores internacionales que ya los vamos a presentar más a fondo. Ellos son Juan Daniel Frías, vicepresidente de Riesgos y Compliance en Scandia Latinoamérica, y Abdiel Santiago, CEO del Fondo de Ahorro de Panamá.
Y luego vamos a contar con dos panelistas, Luis Prado, gerente de División de Banca Internacional de Banco Industrial, y Juan Carlos Méndez, director general de Aura Capital. Debo excusar a Lorena Rodríguez del IFC, lastimosamente pues no se encuentra bien de salud, esperemos que se recupere pronto. Nos llamó justamente el día de ayer que no iba a poder participar, así es que le mandamos un saludo y esperamos que se pueda recuperar pronto. Luego vamos a pasar una fase de preguntas y comentarios y luego pues ya el cierre, así es que sin más dejamos en el uso de la palabra a Juan Carlos Páez, presidente de Fundesa. Bienvenido, adelante. Muy buenas tardes, estimados donantes, fiduciarios, directores de Fundesa, representantes de cámaras y asociaciones empresariales, honorables diputados, representantes de embajadas y de la cooperación internacional, así como de organizaciones no gubernamentales y de la academia, apreciables centros de investigación, respetables medios de comunicación, distinguidos panelistas, amigos y amigas, buenas tardes. Quiero darles la más cordial bienvenida a este foro virtual titulado Riesgo y Resiliencia, cómo las empresas van a lograr sobrevivir durante el COVID-19 y a la vez se preparan para una etapa de crecimiento. Un evento que sin duda dejará muchas reflexiones para todos sobre los siguientes pasos que debemos tomar en la región. Desde Fundesa, en estos momentos estamos apoyando al gobierno en la etapa de mitigación, con un esfuerzo coordinado entre las diferentes empresas, empresarios e individuos que han aportado recursos para pruebas PCR y los insumos necesarios para correrlos. Ahora, el director ejecutivo de la COPRECOVID nos ha pedido apoyo para la compra de escafandras, para que las personas no necesiten estar intubados. Este esfuerzo se va a lograr gracias al invaluable apoyo de todos ustedes. En una siguiente fase de reapertura, sin duda, serán necesarios protocolos para todos los sectores, así como indicaciones necesarias para cada gremio y esto en las cámaras de todo el sector empresarial. Ya están trabajando de la mano con el gobierno con procesos de reapertura por fases. Sin embargo, tendremos que ir un poco más allá de lo que es una reactivación económica a una fase de reimaginación de país. En la fase de reactivación económica, las iniciativas que deben ser aprobadas en el Congreso, como la Ley General de Infraestructura Vial, que lo hemos dicho ya por años, tenemos años de retraso en esta ley y es muy importante que pase rápido para que se reactive la inversión en infraestructura vial, o la propia ley que regule el trabajo a tiempo parcial, hoy más importante que nunca, así como otros esfuerzos que faciliten el clima de negocio y la generación de más empleo. Para la fase de reimaginación, estamos trabajando con expertos internacionales para aprovechar la disrupción de las cadenas de abastecimiento en Asia, y es en este proceso en el cual las empresas más resilientes tendrán la capacidad de acelerar sus ventajas competitivas. Esto a través de un mayor conocimiento, inversión, perspicacia, e innovación. Por ello, hemos organizado este panel con expertos internacionales y nacionales para tener una mejor perspectiva sobre las oportunidades que las empresas pueden tener para enfocar su crecimiento. Recordemos que el capital sigue siempre al crecimiento y depende mucho de la confianza que se tiene y que irradia una economía. Por lo que un esquema que permita a las empresas sobrevivir en esta etapa para generar una mejor capacidad organizacional puede ser una estrategia clave para lograr mayores ingresos y un mejor acceso a clientes que ayuden a maximizar el valor de una empresa. Muchas gracias a todos y que sea una reunión muy provechosa para todos. Buenas tardes. Gracias por estar aquí. Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos. A continuación, quiero presentar a Juan Daniel Frías. Juan Daniel es vicepresidente de Riesgos y Compliance en Scandia Latinoamérica desde el año 2018. Antes se desempeñaba como gerente de inversiones para Colombia, donde era responsable para la administración de más de 8 millardos de dólares en diferentes vehículos de pensiones, fiducia y seguros. Scandia invierte en nombre de sus clientes y afiliados en diferentes mercados financieros como acciones y bonos, tanto a nivel local como internacional, así como fondos de capital privado e inversiones inmobiliarias.
Ha sido profesor y cátedra de Maestría de Finanzas en la Universidad de los Andes y actualmente es miembro de la Junta del NAB de Colombia para promover la inversión de impacto en el país. Juan Daniel es administrador de empresas de la Universidad de los Andes y cuenta con una maestría en finanzas del London Business School. Así es que, Juan Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Si deseas presentar, pues puedes proyectar directamente y si no, pues ahí te dejo ya la palabra para que puedas comenzar. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Espero que todos se encuentren muy bien en esta coyuntura y que ojalá pues termine pronto para que podamos seguir adelante con más fuerza. La idea es hablarles un poquito de lo que desde Colombia y desde Scandia hemos visto de cómo sobrevivir esta coyuntura y pues dar como algo de ideas y de insumo para el debate. Normalmente y antes lo que uno veía y lo que hemos visto en algunos casos cada vez menos de acciones comunes en las empresas en tiempos de crisis es recortar gastos proporcionalmente en todas las áreas, reducir o eliminar completamente el presupuesto de proyectos para poder lograr el nivel de utilidades que se esperaba a comienzo, que se esperaba, digamos, en los presupuestos del año. Y si llega a ser necesario, pues reducir mucho la nómina y despedir empleados. Decimos que, o digo que pasa menos, porque algo que hemos empezado a ver en esta coyuntura es que las empresas han empezado a tomar decisiones mucho más, entre comillas, inteligentes. Reducir gastos en todas las áreas, pues lo que puede terminar haciendo es recortar talento y proyectos que pueden ser muy beneficiosos en el mediano plazo. Reducir totalmente el presupuesto de proyectos, pues igual es de pronto perder la posibilidad de generar productos o servicios que le den a las empresas una ventaja competitiva después y pues perder el talento y sobre todo que la cultura termine un poco malherida después de esos procesos que son muy difíciles, pues tampoco termina siendo una decisión a veces muy sabia. ¿Qué es lo que desde Colombia y desde Scandia hemos visto como mejores prácticas? Y lo pongo entre comillas porque pues, puede haber mejores prácticas que eso, pero que vemos que han venido funcionando. Lo primero, y es muy importante, es tener escenarios de estrés y aceptar que nadie conoce el futuro y aceptar que el futuro puede ser peor de lo que uno se imagina. Yo creo que nadie se imaginaba la pandemia que está pasando en este momento. Yo creo que en ningún escenario de ninguna compañía, por lo menos no conozco en Colombia una compañía que tuviera un escenario de pandemia. Nosotros en nuestros escenarios de continuidad de negocio tampoco veíamos un escenario así. Y yo creo que este es un mensaje de esos eventos que a veces se ven como imposibles o como que pueden pasar una vez cada 100 años, pues de pronto esa vez es ahora. Entonces es importante manejar esos escenarios, tratar de prever qué puede ser lo peor que le puede pasar a la economía y a la compañía y cómo se ven los resultados en ese peor escenario. ¿Para qué? Para saber qué es esencial mantener en un escenario así. ¿Cuáles son mis clientes más rentables? ¿Cuáles son mis productos más rentables? ¿Cuáles son mis productos que de pronto no son los más rentables, pero son los que sufren menos en términos de demanda por parte de mis clientes? ¿En dónde está esa fortaleza de mi compañía que a veces en los periodos buenos no se ve? Pero cuando uno mira un escenario de estrés, de pronto se da cuenta que tiene una fortaleza y una ventaja donde antes simplemente era algo que era normal o que se pasaba por estar pendiente de otros proyectos o de otras cosas que parecían ser más de moda.
digamos. Lo segundo, y que es súper importante, es tener y manejar muy bien el riesgo de liquidez. Por liquidez es por donde se quiebran las empresas. Para ponerles un ejemplo, en el 2008 Lehman Brothers pudo tener unos activos muy regulares, pudo tener unas inversiones muy regulares. Si Lehman Brothers se quebró fue porque no tenía cómo cumplir sus obligaciones al día siguiente. Y es un tema puramente de liquidez. Y los eventos que hemos visto, por ejemplo, acá en Colombia también en el sector financiero, el 100% de los casos termina pasando por un tema de liquidez. Entonces es muy importante mantener la caja, cuidar mucho esa caja, reducir lo que sea innecesario, lo que algunos llaman, o lo que se llama acá en Colombia, cortar la grasa, es decir, lo que no está generando valor y en este momento no es necesario tener, es importante recortarlo rápidamente. Otra forma de mantener la caja es negociar, momento de negociar con proveedores, con bancos, pero no negociar en la forma antigua de yo gano, tú pierdes, sino de pronto hay posibilidades de que haya una negociación de gana-gana. Entonces puede ser aumentar el tiempo del contrato o de los contratos, pero por un precio un poco más bajo. El proveedor pues sabe que va a tener un flujo ya más previsible, ya no durante un año, sino durante 3 o 5 años, y de esa forma pues puede reducirse el precio total. De pronto darle un anticipo hoy para que tenga él también liquidez, pero que el precio para los siguientes años sea más bajo. Buscar ese tipo de negociaciones y de puntos medios donde se pueda mejorar las condiciones del negocio sin afectar a los proveedores o sin afectar obviamente a los bancos. Y como decía Juan Carlos ahora, pues las crisis son oportunidades. Entonces hay que parar un poco y dejar de pensar en que uno está en una crisis y más bien ver dónde pueden estar las oportunidades. Hay un caso muy interesante y yo después les puedo compartir la presentación para que vean la nota que está ahí adjunta. Aquí un café que venía teniendo un crecimiento muy rápido y que ya tenía como 200, 300 locales en Colombia. Toda esta coyuntura pues le tocó cerrar todos los cafés y decidió no despedir empleados. ¿Y qué hizo para no despedir empleados? Hizo alianzas con otras compañías, con compañías de retail, para que recibieran a esos empleados. Entonces hay compañías que hoy en día necesitan más empleados porque pues sí están generando ventas, de pronto en menores cantidades que antes, pero están generando ventas y necesitan empleados para llevar los pedidos a los hogares o ese tipo de cosas. Y esta compañía pues logró tener esas alianzas y hoy en día no ha despedido empleados y estos empleados pues además están trabajando. Entonces no es ya una carga para la compañía, y además pues los empleados se sienten agradecidos y mucho más leales a su compañía. ¿De dónde se puede recortar? Porque igual hay que recortar gastos, obviamente. Los ingresos ya no van a ser los que uno presupuestó, los gastos pues tampoco deberían ser los que uno presupuestó. Ahí es importante en la parte de proyectos revisar muy bien ese portafolio de proyectos que se puedan tener, mirar en cuáles se puede monetizar más rápidamente, en qué proyectos puedo yo empezar a recibir caja más rápido, o cuáles me pueden generar en el mediano plazo ventajas competitivas a raíz de esta coyuntura. Ahí la creatividad es súper importante. Como dicen, la creatividad es gratuita, uno no hay que pagar por eso, y es el momento de generar nuevas ideas y nuevos productos y nuevos servicios
bajo ese concepto que está muy de moda y que pusieron muy de moda las empresas de tecnología, que es el agilismo. Entonces, la idea de ser ágil, de salir rápidamente al mercado con una versión que de pronto no es perfecta, pero es una versión que le funciona al cliente, donde uno puede testear si el cliente se conecta con ese producto, con ese servicio, si le gusta, si lo compraría, qué hay que cambiar, mejorar esas cosas que el cliente dijo que hay que mejorar y volver a hacer una iteración en mejorar el producto, volver a donde el cliente, testearlo, ver si le gusta y además eso permite empezar también a generar una caja mucho más rápido. Entonces, no es un tema únicamente de compañías de tecnología, es un tema en el que ya es cada vez más importante que todas las compañías entren en esa forma de trabajo y en una coyuntura como esta, pues mucho más. No podemos esperar 1 año, 3 años a sacar un nuevo producto porque no sabemos cómo va a ser el futuro en 1 año, no sabemos menos cómo va a ser en 3 años y hay competidores que están aprovechando la coyuntura para mirar qué otras nuevas ideas pueden ser exitosas después de esta coyuntura. Eso parece que fuera muy fácil de hacer y lo que vemos es que obviamente no es tan fácil. Es muy difícil tomar una decisión de qué proyecto es mejor que otro, qué proyecto me da una ventaja frente a otro, qué área de pronto tiene más gente de la que necesita. Ahí el equipo es un factor que es clave. El equipo gerencial, la administración de las compañías es muy importante. Hay decisiones muy difíciles que tomar y el tiempo para actuar es muy poco. Ahí también es clave separar lo que es el manejo de la crisis del manejo del negocio. No toda la administración puede estar dedicada a manejar la crisis, porque se pierde el foco del negocio. La crisis va a pasar dentro de 1 mes, dentro de 3 meses o a final de año, pero seguro la crisis va a pasar. Y si nos quedamos o si toda la administración se queda manejando la crisis, el negocio va a quedar a la deriva y se van a perder oportunidades. Entonces, es hora de pasar de manejar una crisis a seguir manejando el negocio. Debe haber gente que esté más enfocada en la crisis, pero la gerencia, la administración debería hoy en día estar más enfocado en manejar el negocio y aprovechar las oportunidades. En la parte de proyectos es muy importante tener foco en indicadores cuantitativos para saber cuáles hay que cortar. Normalmente hay mucha subjetividad. Normalmente hay gente que como decimos en Colombia, se encariña con su proyecto o con algunos proyectos. Ahí es muy importante, por eso, tener indicadores que le permitan a uno decir cuál puede tener un retorno más alto que otro, cuál me puede dar caja más rápido que otro. Y esos indicadores cuantitativos y objetivos, que esos sean los que determinen qué proyectos deben seguir y cuáles hay que esperar para volver a desarrollar. Hay que tener mucha objetividad, hay que manejar mucho la comunicación, pues supongo comunicación y mucha comunicación. Es mejor comunicar más que comunicar menos. Es importante que toda la compañía sepa lo que está pasando, sepa los resultados, sepa las proyecciones, que tengan claro hacia dónde va la compañía. Yo creo que en general los empleados y los equipos de trabajo aceptan lo que tenga que pasar, digamos, y las decisiones que haya que tomar, siempre y cuando se les comunique y se les diga claramente por qué un proyecto no va, por qué un área hay que recortar, por qué el presupuesto tiene que bajar. Y también es importante mostrarles que hay un camino, que la administración
está comprometida y que la administración está encima del negocio, porque eso también les da mucha tranquilidad, que a pesar de la tormenta que pueda haber en este momento, hay gente, hay un equipo de administración que tiene claro o tiene mucho más claro hacia dónde va la compañía. Y eso les va a dar mucha más confianza para poder hacer su trabajo. Vuelvo y les digo, esto es apenas cosas que hemos visto y que he visto que han venido funcionando. La parte que creo que es más difícil es salir de manejar una crisis a manejar un negocio. Es bastante normal que hoy en día todavía los equipos de gerencia estén manejando una crisis, pero definitivamente es ahí donde debemos empezar a cambiar nuestra forma de pensar y nuestra forma de trabajar. Hay muchas cosas que cambiaron durante estas últimas semanas o meses. Seguramente vamos a pasar menos tiempo en las oficinas en lo que queda del año. Seguramente hacia adelante ya no vamos a estar 5 días a la semana en la oficina, seguramente estaremos 3 días a la semana en la oficina. Seguramente este tipo de comunicación de videoconferencia va a ser cada vez más normal en los equipos de trabajo. No es únicamente por la crisis. Esto va a seguir siendo así. Entonces, creo que tenemos que dejar de pensar que en algún momento vamos a volver a como estábamos en enero, febrero, que muchas cosas cambiaron, que muchas cosas van a seguir como están ahora, que esto ya no es únicamente un tema de crisis, sino de manejar el negocio hacia adelante y mostrarle a la compañía, a los accionistas, a todos los interesados que hay oportunidades y que es importante aprovechar esas oportunidades. Esto era como lo que yo tenía. No sé si tienen algunas preguntas o lo dejamos hacia adelante para el debate. Muchísimas gracias, Juan Daniel. Si quieres, vamos a presentar ahora a Abdiel y luego pues vamos al conversatorio y ya pasamos después a las preguntas y comentarios. Perfecto. Si quieres, si puedes solo dejar de compartir tu pantalla y así presento a Abdiel. Abdiel Santiago es el CEO del Fondo de Ahorro de Panamá, el Fondo de Riqueza Soberana de Panamá, un vehículo de inversión de más o menos 1.4 millardos de dólares para la estabilización y la creación de riqueza intergeneracional. Tiene más de 20 años de experiencia financiera en el sector, incluyendo roles ejecutivos en investigación de inversiones de capital, banca de inversión y reestructuración, así como regulación financiera. Antes de su cargo actual, fue ejecutivo de investigación de inversiones de capital en Morgan Stanley en Nueva York, cubriendo los sectores de energía e industria, más de 200 millardos de dólares en capitalización de mercado, y trabajó en equipos que constantemente ocupaban el número 1 en investigación de capital. Recibió el MBA de Kellogg School of Management de Northwestern University y una licenciatura de la Universidad de Denver. Abdiel, muchísimas gracias por acompañarnos. Por favor, el micrófono es tuyo. Adelante. Muchas gracias, Juan Carlos. Buenas tardes a todos. Juan Carlos Zapata, Juan Carlos Páez, Fundesa, por esta invitación. Mi presentación va a ser un poco diferente que la de Juan Daniel. Creo que Juan Daniel hizo un buen trabajo en enfocarse en lo que es el detalle de las compañías. Yo voy a tomar una perspectiva un poco más macro. Voy a hablar primero del Fondo de Ahorro de Panamá. Si les interesa, podemos indagar un poquito más en eso. Vamos a hablar del fondo, qué es, cómo se conforma, cómo se maneja, cómo se ha comportado, y la segunda parte sería sobre la economía
sobre el mercado financiero y la economía global. Supongo que muchos han visto, ya han visto el impacto de esta crisis, pero quizás voy a presentar quizás una perspectiva un poquitito diferente. Y en realidad la conclusión de lo que voy a decir, porque siempre me gusta comenzar con la conclusión, es que el impacto de esta crisis obviamente ha sido monumental y individualmente cada compañía no va a poder contrarrestar o sobrevivir esta crisis sin una ayuda gubernamental. El impacto que hemos visto en Estados Unidos es un buen ejemplo. La ayuda que Estados Unidos ha dado a la industria financiera a través de estímulos monetarios y hasta fiscales ha sido sin precedentes. Así que creo que esa es mi conclusión. Y tengo una serie de filminas, es larga, pero voy a ir un poquito rápido, así que espero que me acompañen y si tenemos que regresar a una filmina u otra, con gusto lo hago. Así que denme un segundo para compartir esta presentación. Espero la puedan ver. ¿Correcto, Juan Carlos? ¿Estamos bien? Sí, adelante, muchas gracias, perfecto. Ok, perfecto. Nuevamente voy a hablar del fondo, voy a hablar un poquito de la economía y voy a hablar un poquito al final sobre el COVID. Voy a ir un poco rápido, así que me excuso por adelantado. Quiero comenzar con esta lámina. Vemos aquí, obviamente, todos saben este número, el número correcto, creo que todo el mundo quisiéramos ver es 0 en términos de mortalidades, pero obviamente la crisis es muy grande. Yo creo que si vemos la filmina a la derecha, lo que notamos es que, lo que notamos es que, dame un momentito aquí, lo que notamos, no sé si pueden ver el mouse, pero lo que vemos a la derecha es que el promedio de mortalidad de los países desarrollados es casi el doble de los países emergentes. No soy un epidemiológico, pero sí pienso de que esto quizás tiene que ver con simplemente más resistencia o más resiliencia en términos de nuestros entornos en cada país. Yo me gusta comenzar con esta porque la veo muy interesante. Esta data viene de Johns Hopkins, como ustedes ya conocen. El Fondo de Ahorro de Panamá es básicamente para nosotros un activo estratégico del país, y junto a otros activos que el país cuenta, es una forma de contrarrestar desastres naturales, un estado de emergencia y hasta desaceleración económica. Hasta el día de hoy el fondo no se ha utilizado. Obviamente esto está en etapa de evaluación por las autoridades. El trabajo de nosotros es asegurarnos que este fondo se comporte correctamente, haya sido gestionado de una manera prudente. Y la labor esta de su utilización y cómo se va a utilizar, si se va a utilizar de hecho, sería de las autoridades actuales. Tenemos una visión, nuestra visión es básicamente salvaguardar y crecer este fondo para asegurar su valor hacia el futuro. Es una visión relativamente a largo plazo. Me gustaría enfocarme simplemente en el tema de transparencia. Creo que en términos de transparencia es al manejar o gestionar un activo público. Yo creo que, como decía Juan Daniel, entre más comunicación es mejor que menos comunicación, y creo que nosotros hacemos esto para poder mantener al público informado de cómo se está manejando este activo, que es extremadamente importante. El esquema del fondo
Yo no sé si yo puedo dibujar aquí, creo que sí, vamos a ver. Sí, el esquema del fondo es básico, tienes ingresos por un lado, el ingreso principal del fondo es el capital semilla cuando se instaló en el 2012, en el futuro debe ser un 50% del monto por encima del 2.25% del PIB nominal que produce el Canal de Panamá. Estos dineros principalmente entran al fondo, se usan obviamente un poco de este recurso, se utiliza para el costo de gestión, se invierte en activos globales y obviamente están ahí para usos en desastres naturales, una desestabilización económica, obviamente todo bajo un estado de emergencia. Invertimos básicamente fuera de Panamá al 99%, o sea que todas las inversiones del fondo están fuera del país y la razón básica es por el tema de diversificación y por el tema de asegurarnos de que si necesitamos el dinero, el dinero está invertido fuera del país, en lugares de alta liquidez y profundidad del mercado. Este básicamente es un esquema de lo que esperaríamos. Obviamente el pasivo, si se quiere, es el uso y el activo es lo que tenemos invertido. Y lo que, desde un punto de vista conceptual, lo que queremos es asegurarnos que el posible uso de los activos del fondo esté cubierto por los activos a un valor presente. Este es el fondo básicamente. El fondo es aproximadamente 1.4 billones de dólares. O 1.400 millones de dólares. Está invertido de una forma diversificada, renta fija global, acciones y activos líquidos de corta duración. Como pueden notar aquí, la renta variable, que sería acciones, es solamente el 14% del fondo, pero como van a poder ver más adelante, genera un poquito más de la mitad del riesgo. Es por eso que el número está bien controlado. Básicamente la misma gráfica, simplemente de otra forma. Es importante para nosotros, por lo menos en renta fija, que estos activos sean de alta calidad. En el caso de nosotros, todos los activos de renta fija son de un nivel crediticio alto, lo que se conoce como grado de inversión. En términos de diversificación, que yo creo que ese es un tema que va al punto de este foro, diversificación es extremadamente importante para nosotros. Aquí tengo dos ejemplos. Si yo invierto en un bono del Tesoro, que es este que está aquí, de 10 años, y un bono indexado a inflación, yo veo una correlación relativamente alta. El color rojo indica algo no deseable, que es mucha correlación, y el color verde indica poca correlación, como es el caso de si tú inviertes en una acción de capitalización grande, vas a tener una correlación negativa, en este caso negativo 37%, con un bono de tesoro a 10 años. O sea, el juego de este tema es la diversificación. Este es el retorno a largo plazo del fondo, como hemos hecho. A mí me gusta enfocarme siempre, cuando hablo del retorno del fondo o el performance del fondo, a largo plazo. Yo puedo hablar del año 2019, que fue un año excelente, pero en realidad lo que cuenta aquí es a través de los años, ya que somos un fondo a largo plazo, 5 años. Y yo creo que nuevamente, tocando el tema del foro, tener una visión a largo plazo, no dejarse desviar por cosas no materiales, es crucial para mantener ese norte y lograr resultados positivos a largo plazo. Voy a saltar esta. Aquí básicamente estoy mostrándoles lo que le había comentado sobre renta variable. Renta variable, aunque a pesar de ser el 14% del portafolio, es responsable por el 56-57% del riesgo del portafolio total. Y nuevamente,
La pregunta es ¿por qué 14% y por qué no 50%? Bueno, un 50% en concentración en renta variable o en acciones resultaría en un fondo de una volatilidad extrema en términos de su comportamiento anual. Y también tenemos el pasivo, que como habíamos hablado, que tiene que ver con el uso del estado de emergencia. No sabemos exactamente cuál es el hándicap de esos pasivos, así que es importante tener un fondo con un riesgo apropiado. 14%, 15% en acciones para nosotros es apropiado. Voy a saltarme esto, pero para que vean no me lo voy a saltar, perdón. Tengo esta gráfica, básicamente es nuestro portafolio que les mostré hace 2 filminas atrás. Lo hemos estresado para ver cómo se hubiese comportado en años anteriores. Y toda esta data que está aquí es modelada, con la excepción de esta. El impacto del COVID en el portafolio nuestro fue bastante, fue un negativo 6%, o sea, el valor del fondo cayó un negativo 6% en la profundidad de la crisis hasta ahora, porque obviamente no sabemos qué va a pasar más adelante. Este negativo 6% se ha recuperado en 100%, o sea que básicamente estamos a cero en términos del comportamiento desde el principio del año a la fecha. Y nuevamente, el tema aquí es construir un portafolio que sea resiliente ante diferentes crisis y obviamente pensamos que la junta directiva, el equipo ha hecho un buen trabajo al respecto. Voy a saltarme esto. Vamos a conversar un poquito de fondos soberanos, porque al final del día nosotros nos consideramos un fondo soberano. El crecimiento de los fondos soberanos a nivel global ha sido realmente impresionante. Se maneja el número de activos bajo gestión, si se quiere, es aproximadamente entre 7 a 8 trillones de dólares. Yo entiendo que esa no es la forma de decirlo en español, pero quizás este es un poquito de Spanglish, pero estamos hablando de 7 a 8 trillones de dólares en activos que estos fondos soberanos alrededor del mundo manejan. Y esto es importante porque en términos de inversión por fondos soberanos en Latinoamérica es relativamente baja. Yo creo que existe una gran oportunidad para otros fondos soberanos fuera de la región de ver a Latinoamérica, o sea, un continente todavía joven relativamente y con mucho potencial y cercanía a Estados Unidos como una posible oportunidad de inversión, especialmente en temas de infraestructura. Hablando de inversión, estos fondos soberanos, si vemos el comportamiento, esto es antes del COVID, pero si vemos el comportamiento de inversión de estos fondos, han invertido aproximadamente entre 70 a 80 billones de dólares en lo que consideramos activos alternativos, ¿no? De capital privado, infraestructura y bienes y raíces. Así que son inversionistas a largo plazo con un bolsillo muy, muy profundo. Esto básicamente es la respuesta. No voy a hablar de todos, pero voy a tomar 1 o 2 ejemplos aquí. Pero estos de una serie de fondos soberanos a lo largo del mundo han tenido diferentes respuestas ante la crisis del COVID. Voy a hablar, y yo creo, haciendo un paréntesis, que Guatemala, como otros países de la región, de repente podrían pensar en la creación de un fondo soberano con propósitos específicos y obviamente con una gestión de riesgo apropiada para casos como el que estamos viviendo del COVID. Pero vamos a tomar el ejemplo de Irlanda, que a mí me fascina esta respuesta de Irlanda, y básicamente lo que ellos hicieron, ellos tienen un fondo soberano de 16 billones de dólares, ellos tomaron 2 billones de dólares para enfrentar la crisis y crear otro fondo para invertirlo en
en empresas irlandesas con 250 personas o menos. Aquí el nombre del juego, the name of the game, como dicen los americanos en respuesta a la crisis del COVID, es mantener empleo. Y obviamente tenemos mucha tecnología que podemos utilizar, tenemos el Zoom, el Webex, el Hangouts y un montón más, pero desafortunadamente no todo el mundo puede trabajar a través de Zoom y hay personas que sí tienen que ir a su trabajo y obviamente exponerse. Entonces, hasta cierto punto, estas respuestas tienen sus limitaciones, pero no paran de ser muy interesantes. En el caso de Noruega, ellos tomaron otra respuesta. Noruega tiene un fondo de $1 trillón y ellos básicamente van a tomar aproximadamente 41 billones de dólares para hacerle una inyección a las arcas fiscales. Eso obviamente es otra respuesta que nosotros hemos observado. De ahí paro en la conversación sobre fondos soberanos. Voy a tomarme unos minutos más. Juan Carlos, si quieres, me puedes interrumpir cuando quieras y paro de hablar. Vamos a ver un momentito. Ok, ¿qué ha pasado? Muchos de ustedes ya en este foro, me imagino que ya han visto estas clases de gráficas, pero se las voy a mostrar una vez más y quizás darles mi perspectiva. Obviamente el efecto del COVID en Estados Unidos en particular ha sido impresionante. Si vemos aquí el número de desempleados, o peticiones, mejor dicho, para desempleo, se disparó de una forma sin precedentes. Esto es básicamente un récord. Pero a la misma vez, si notan acá abajo, la recuperación ha sido muy rápida también. Así que a pesar del golpe fuerte, sí hemos visto en los últimos 2 meses, mes y medio, una recuperación de los mercados. Pienso que quizás los mercados nos están comunicando de que ven quizás una posible solución, sea una vacuna o una terapia para contrarrestar el efecto de este virus. Aquí lo que estamos viendo es la curva entre el bono de 10 años de Estados Unidos con el de 2 años, y básicamente lo que eso dice, lo que la curva azul dice es que cada vez que existe una inversión, o sea, se invierten las curvas, se aproxima una recesión. Y aunque no es una data perfecta, cada vez que hemos visto que esta línea azul cae por debajo del 0, vemos que se manifiesta una recesión. Obviamente estamos aquí. Creo que estuvimos negativos por unos días al final de 2019 y ahí está la recesión que técnicamente comenzó en el febrero de 2020, esto es en Estados Unidos nuevamente. Mercados emergentes obviamente han presentado ciertas debilidades por los niveles de deuda, quizás no tienen el control fiscal, el control por ejemplo, de la banca central, no pueden imprimir dinero, entonces se han visto afectados, por lo menos eso es lo que los mercados nos han dicho, pero a la misma vez hemos visto una buena recuperación del mercado financiero y las acciones cuando se comparan con las acciones de mercados más desarrollados. Aquí lo interesante es que si tomamos como un indicador Estados Unidos, y nuevamente me enfoco en Estados Unidos porque obviamente es una economía desarrollada, grande, nosotros invertimos en esa economía, pero también ha sido muy impactada por el tema del COVID, y yo creo que podemos tomar muchas lecciones de lo que ha pasado allá. Aquí básicamente lo que estamos mostrando es que las acciones grandes se han recuperado, pero también las pequeñas, y las compañías pequeñas de lo que consideramos de baja capitalización, quizás $1 billón para abajo, se han recuperado. A mí me hubiese preocupado si esta recuperación en las empresas pequeñas hubiera sido algo flat, eso sí me hubiera causado
un poquito más de malestar estomacal. Aquí también vemos el impacto del COVID en mercados emergentes. Aquí está Panamá, Guatemala con un margen muy bueno. Esto básicamente indica el costo de la deuda del país, el costo soberano. Y entre más alto el costo, más alto, entre más alto el número, como en el caso de Zambia o Ecuador, más caro obviamente es la deuda en los mercados financieros. Así que mi conclusión aquí es que los mercados emergentes la están pasando obviamente mal, pero hay países como Panamá y Guatemala donde los inversionistas todavía creen, y eso yo creo que es positivo. Aquí ya estoy terminando. Este básicamente es el presidente de la Fed de Estados Unidos. Yo no creo que es un secreto que él no... se le ha categorizado la respuesta como estímulo monetario a esta crisis como el que saca una bazuca. Entonces, y no tan solo tiene una bazuca, sino tiene muchas más bazucas para responder ante esta crisis. Y aquí lo vemos. La respuesta de Estados Unidos ante esta crisis ha sido de un 15% de su Producto Interno Bruto. Y yo creo que eso también lo tenemos que ver, cómo los países de nuestra región van a responder a esta crisis. Y no estoy diciendo que debe ser 15%, pero yo creo que el mensaje ahí que debe ser una respuesta muy significativa por parte de los gobiernos para responderle a esta crisis, ya sea ayuda al segmento bancario con la creación de un fondo de prestamista de última instancia, ya sea pagos directos a las personas o cualquier clase de ayuda. Aquí, bajo esta crisis, todo el mundo va a necesitar ayuda, no un segmento, no una sección, no solo una parte de la economía, todos. Y bueno, es importante esta respuesta monetaria porque lo que no queremos es que un problema de liquidez se convierta en un problema de insolvencia. Entonces, las herramientas y soluciones que la Fed, por ejemplo, o Estados Unidos ha sacado a relucir, obviamente, una respuesta monetaria, fiscal, una respuesta de salud médica, aunque podemos evaluar si ha sido buena o ha sido mala, y básicamente es buscar la solución, no una solución, sino una serie de soluciones para evitar que el sistema económico se desplome. Creo que hasta ahora han hecho un buen trabajo desde el punto de vista económico. Estados Unidos, hablo de Estados Unidos, y creo que podemos, como países acá de la región, copiar mucho de lo que ellos han hecho. Tasas de mercado internacional, aquí el punto es súper fácil. Este es el nivel 0, son tasas de mercado, son tasas soberanas. Mercados emergentes están todavía lejos de las tasas negativas. Ya los mercados desarrollados, Europa, Japón, ya han tenido tasas negativas. Así que se habla mucho de las tasas negativas porque los que las promueven la ven como un estímulo a la economía. Yo no estoy tan seguro de que eso es así, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que las tasas negativas, en realidad no sabemos cuál va a ser el impacto en la economía real. Estados Unidos está cerca de tasas negativas, pero no creo que lleguen a ser negativas. Y aquí vemos el caso de Europa. La línea roja son tasas negativas y vemos el comportamiento del mercado accionario, por lo menos en los últimos 4 años, no ha sido muy alentador. Así que ese es quizá un indicador de lo que va a pasar. Aquí es un mapa de las tasas, del nivel de tasas negativas. Lo que son de color más blanco son tasas negativas. Así que aquí podemos ver Chile, por ejemplo, en nuestra región. Creo que este es Surinam, creo. Están cerca ya están en 0 o cerca de 0.
Y el impacto económico ha afectado a todas las industrias, construcción, hoteles obviamente, ciertos servicios profesionales. Esto no es nada nuevo, pero es interesante verlo de esta manera porque en realidad el impacto ha sido abrumador. Aquí básicamente el mensaje es que a mí en lo personal me preocupa este número. Son 2 billones de trabajadores informales en el mundo. De acuerdo a estimaciones por el International Labour Organization, tenemos que aproximadamente un 80% de estos trabajadores han sido impactados por el coronavirus. O sea, el que vendía cosas en la calle, los boneros ya no pueden salir, no pueden ganarse algo, por más poco que sea, y afecta mayormente a las mujeres. Así que esto es un número muy, muy importante y yo creo que hay que prestarle mucha atención. Voy a saltarme esto. Creo que estos son estimaciones, no son mías, son del Fondo Monetario, pero básicamente tenemos ahora mismo el posible fantasma o la nube gris de que si hay un segundo brote o si este brote que estamos viendo en Estados Unidos es parte del primer brote que nunca se fue o algo peor. Obviamente eso va a determinar mucho el nivel económico del país, así que hay que hacerle caso a las autoridades de salud. Esto es solamente una gráfica interesante. No creo que no vayan a invertir en este índice, pero es básicamente el índice de quédate en casa. Todas las compañías que supuestamente han ganado por el número, la cantidad gigantesca de personas que se han quedado en casa. Ha sido muy increíble el recuperamiento de ese índice. Y bueno, por último, esta es data del Milken Institute, y básicamente nunca, no soy yo el que lo digo, pero nunca en la historia se ha visto tanta cooperación para buscar una solución a este problema del virus, sea una vacuna o sea una terapia. Hay aproximadamente 216 tratamientos, 133 vacunas, y en realidad el esfuerzo ha sido global, con poca importancia sobre la competencia. No digo que cero, pero sí ha habido pocas, y esto básicamente es la lista de todos estos esfuerzos que son demasiado largos para ponerlo en una filmina. Así que yo creo que para cerrar, el problema es grande y requiere grandes soluciones. Como decía al principio, vamos a necesitar la ayuda de los gobiernos, su creatividad, su dinero y obviamente la guía de las autoridades médicas para poder contrarrestar esta pandemia. Así que voy a parar aquí, y si Juan Carlos, si tienen alguna pregunta, podemos atacarla. Muchísimas gracias, Abdiel. Vamos a dejar las preguntas para el final. Tenemos ahora 2 panelistas. El primero, Luis Prado, que también es director de Fundesa. Él ocupa actualmente el puesto de gerente de la división de banca internacional en Banco Industrial y gerente general de Westeros Bank International Limited, el banco offshore del grupo Banco Industrial. El señor Prado ha laborado en Banco Industrial por 24 años, a lo largo de los cuales ha ocupado posiciones gerenciales en la banca de personas y la gerencia de Serminsa, empresa de leasing del grupo Banco Industrial. Luis Prado posee el título de ingeniero industrial por la Universidad Rafael Landívar y una maestría en administración de empresas del INCAE. Bienvenido, Luis. Muchas gracias por acompañarnos. Adelante. Muchas gracias, Juan Carlos, y gracias a Fundesa por tenerme acá. Gracias a Juan Daniel y a Abdiel por sus presentaciones y los conceptos que
han compartido con nosotros. Muy buena tarde a todos los presentes y quisiera iniciar dándoles un breve mensaje a los empresarios que nos acompañan. Yo creo que el COVID-19 es una amenaza real y realmente profunda que está amenazando la economía de Guatemala. Y muchos la comparan, ¿verdad?, con impactos como los que pudo haber tenido la Gran Depresión de los años 30 o la Segunda Guerra Mundial. Y tristemente, hasta el día de hoy, muchos de los esfuerzos del país han sido hacia el distanciamiento social colectivo, es decir, los toques de queda y evitar la movilidad de las personas. Y si seguimos, digamos, con ese esfuerzo único, ¿verdad?, a través del distanciamiento social, creo que vamos a permanecer muchísimos más meses encerrados. Creo que urge, y todos somos conscientes de ello, urge la reapertura económica. Hay que establecer fases claras, siguiendo estrictos y claros protocolos, y esto debe ir en sincronización con un programa integral de pruebas masivas, de rastreo, seguimiento de los contagiados y aislamiento. Y el mensaje que quiero darle a todos los empresarios que nos acompañan es que creo que es un momento en donde tenemos que probar nuevamente que el sector privado del país es el bastión de la economía y que tenemos que apoyar y trabajar de la mano con el gobierno para implementar una estrategia realmente integral, ayudarles a proveerles de insumos de salud y a implementar realmente estos mecanismos para que la reapertura sea adecuada. Y mi mensaje es invitarles a que participen, así como lo ha hecho Fundesa, y hay muchísimas formas en que podemos cooperar. Pues mi mensaje en absoluto es negativo, ¿verdad? Tal vez empecé con este mensaje de que la situación está complicada, pero tal vez lo que quiero proponerles esta tarde es que nos apoderemos de la palabra esta resiliencia, ¿verdad? Que es incluso hasta un poco difícil de pronunciar. Ahí la estuve practicando, pero creo que a todos nos queda claro que es algo muy parecido a ser resistente, ¿verdad? Y creo que lo clave acá es que tengamos, que busquemos las formas de poder sostenernos y recuperarnos rápidamente de esta crisis y de esta condición tan difícil que estamos pasando. Y voy a empezar mi charla, digamos, tratando de ir un poco de lo macro a lo micro, hablándoles un poco de por qué creo yo que tenemos afortunadamente un país resiliente. Y luego tal vez darles algunas recomendaciones en el ámbito financiero bancario a todos los empresarios que nos acompañan. Pero Guatemala ha mostrado ser un país resiliente a lo largo de toda su historia y principalmente a lo largo de los últimos 25 años. Creo que hemos tenido una estabilidad macroeconómica bien clara, ¿verdad? Si no hemos tenido como país continuidad en muchos aspectos, tal vez el principal es el aspecto político, tal vez en la parte monetaria y económica sí hemos tenido continuidad y sí hemos tenido políticas de largo plazo, afortunadamente. Yo creo que tenemos que estar claros que la crisis toma al país con una buena posición, bajos niveles de endeudamiento, ¿verdad? Previo a la crisis, la deuda total de Guatemala es el 27% del PIB y luego de todas las medidas que se han tomado y del endeudamiento adicional que se ha tenido que tomar, vamos a llegar a un nivel de 32% del PIB, lo cual es bastante manejable y envidiable por la mayoría de países de Latinoamérica. Hemos tenido indicadores macroeconómicos muy estables, déficits fiscales controlados, un tipo de cambio estable, bajos niveles de inflación. Y tal vez con esto lo que les quiero decir es que el país tiene la flexibilidad para poder implementar medidas de ayuda sociales, medidas de ayuda económicas para poder paliar la crisis adecuadamente. Y tal vez mi comentario acá sería, creo que las medidas que se han autorizado por parte del Ejecutivo y del Legislativo son las correctas. Creo que tal vez hemos fallado en la parte de la implementación de las mismas, pero es todo un proceso que se está gestionando, pero creo que es válido reconocer que son medidas adecuadas y estoy seguro que una vez se implementen totalmente van a apoyar, digamos, la recuperación económica rápidamente. Creo que es relevante decir por qué Guatemala es resiliente con muestras claras. Guatemala fue el único país en la crisis del 2008
en Latinoamérica, que no tuvo un decrecimiento en su PIB, en el Producto Interno Bruto, durante la crisis. Por el contrario, tuvimos un crecimiento moderado, pero al fin fue positivo. También creo que Guatemala mostró recientemente que es un país con un riesgo aceptable para los inversionistas a nivel mundial. Como país hicimos una emisión de deuda de cerca de 1.100 millones de dólares con resultados muy positivos y tuvo una muy buena recepción en los mercados internacionales. Tal vez otro aspecto importante del país es que Guatemala no se ha caracterizado nunca por ser un país que atrae flujos de capitales golondrina, ¿verdad? O especulativos, y eso en estos momentos es muy positivo. Muchas de las crisis o devaluaciones que vienen en muchos países vienen de esa situación. No sucede en Guatemala. Y tal vez otro aspecto muy importante que quiero resaltar de por qué Guatemala es un país resiliente es su sector privado, ¿verdad? Creo que Guatemala tiene un sector privado muy comprometido con el país, muy dinámico, innovador, que como mencioné anteriormente ha sido bastión del desarrollo económico del país. El 93% del PIB lo genera el sector privado. Tenemos un sector público bastante pequeño. Y si hemos estado en todas las crisis y hemos apoyado al país, creo que en esta también debemos estar y lo debemos demostrar. El sector financiero de Guatemala es un sector financiero robusto y sano, ¿verdad? Tiene bajos niveles de morosidad, cercanos al 2%, que compara muy bien con la mayoría de países en Latinoamérica. Tenemos como sector financiero adecuados niveles de rentabilidad, muy buenos niveles de capitalización. No se promueve mucho esto, pero es importante mencionar que el Foro Económico Mundial, a través del Índice de Competitividad Global, en el 2018 calificó el desarrollo del mercado financiero de Guatemala en la posición 18 de 137 países y calificó la solidez del sistema bancario nacional en la posición 11 de esos 137 países, lo cual dice mucho. Y el sector financiero ha tenido grandes avances a lo largo de los últimos 20 años. En el 2001-2002 hubo un cambio general en el marco legal del sistema financiero y de ahí se ha tenido un gran desarrollo. El sector financiero ha crecido cerca de 400% en los últimos 18 años y ha cooperado a que el nivel de bancarización en Guatemala se profundice. Ahora pasamos de tener un nivel de bancarización en el 2009 de 35%, medido como la relación de depósitos a PIB, a tener 44% en la actualidad, lo cual es un gran avance. Y creo que esto debe ser una buena noticia para el sector privado, para los empresarios, ¿verdad? La banca está preparada, tiene las capacidades y tiene muy buenos niveles de liquidez para apoyar a los empresarios durante esta crisis. Y aquí pasaría tal vez a complementar un poco tal vez algunos de los conceptos que Juan Daniel los compartió y coincido con él en muchos aspectos que mencionó. Creo que la palabra clave hoy en día para cualquier empresa es los niveles de liquidez, ¿verdad? La liquidez vale oro y tienen que saber que el sistema financiero tiene liquidez, como les mencioné. Adicionalmente, el gobierno, las autoridades monetarias han implementado varios mecanismos para poder inyectar al sistema financiero si fuera necesario. Quiero decirles que a la fecha no se han utilizado esos mecanismos o casi no se han utilizado, lo cual también es muy positivo. Pero creo que la banca está preparada para apoyar a las empresas en cómo enfrentar la crisis en temas de liquidez, ¿verdad? Obviamente muchas empresas hoy en día han visto disminuidas sus ventas, tal vez han visto un retraso, deterioro en sus cuentas por cobrar y esa falta de liquidez, ese margen de liquidez que les hace falta, creo que hay posibilidades de apoyarles con eso y esa debe ser la preocupación a corto plazo, ¿verdad? Juan Daniel mencionó cabalmente que la liquidez muchas veces quiebra a las empresas y hoy en día, digamos, hay posibilidades, hay mecanismos adecuados para poder, digamos, satisfacer esas necesidades. Y acá tal vez me dirijo un poco a la pequeña y mediana empresa, porque las empresas grandes tal vez tienen más capacidades, tienen relaciones más establecidas
Y un poco tal vez el mensaje que les daría es hay que ser creativos y hay que, digamos, aprovechar muchos de los activos, tal vez a veces, ¿verdad? Que ustedes mismos no ven, ¿verdad? Pero digamos, hoy hay mecanismos de financiamiento a través de financiar las carteras de sus clientes, como por ejemplo programas de abasto, donde se establece un programa con una empresa que normalmente financia a sus clientes y el banco puede absorber, digamos, esa cartera de clientes y descargar para ustedes esa liquidez. También se puede financiar a través de sus cuentas por cobrar, ¿verdad? Con productos como el factoraje, que es muy usado. Si tienen ventas a buenos clientes, a buenos nombres, es muy fácil el poder hacer un factoraje de esas facturas y de forma casi inmediata. Y también hay otros mecanismos, como por ejemplo utilizar la facturación que hacen a través de tarjeta de crédito para muchas empresas en el segmento retail. ¿Verdad? La misma facturación tiene un historial de ventas que le sirve a los bancos como análisis crediticio y como garantía al final de cuentas para poder dar liquidez. Entonces, el mensaje acá sería, hay mecanismos, digamos, salgamos de los productos tradicionales de financiamiento y busquemos nuevos mecanismos más innovadores y novedosos para poder financiar sus operaciones. Y tal vez, si me voy un poco a largo plazo, obviamente, también igual comparto algunos de los conceptos que Juan Daniel mencionó. Creo que los bancos vamos a poner mucha atención, digamos, en la creatividad, en la innovación, en la aplicación de mejores prácticas, ¿verdad? No solo, digamos, la parte tradicional de reducir costos o despedir gente, que es lo que menos queremos que pase, sino más bien buscar, digamos, empresas que están adoptando nuevas tecnologías, que están innovando para poder financiar esas operaciones. Y acá el mensaje que les daría es también, creo que es un momento en donde hay que tener mucha comunicación. Vean a la banca, al sistema financiero como un socio estratégico comercial que está con toda la disponibilidad, ¿verdad? De trabajar con ustedes, de trabajar al final, acomodar el repago de sus deudas en función de la proyección de sus ingresos. Entonces tiene que haber mucha comunicación y nuevamente creo que la banca está en una posición envidiable para poder apoyarlos en todo lo que necesiten. Creo que finalizaría tal vez diciendo que hay que ver esta crisis como una gran oportunidad y Guatemala siendo un país resiliente, como ya mencioné, teniendo un sistema financiero fortalecido, ¿verdad? Creo que tenemos que buscar nuevas formas de hacer las cosas. Estamos en una posición geográfica envidiable para aprovechar ¿verdad? Cualquier disrupción que haya en las cadenas de abastecimiento hacia otros países, el Asia en específico, ojalá también podamos apoyar como sector privado a que las leyes que son tan necesarias, como mencionó Juan Carlos Páez al inicio, la ley de infraestructura, pueda hacerse realidad y podamos tener muchas inversiones en el país a futuro. Ahí me quedaría, Juan Carlos. Muchísimas gracias, Luis. A continuación quisiera presentar a Juan Carlos Méndez. Juan Carlos es ingeniero electricista con posgrado en energías renovables de la Universidad de Bolonia, Italia, y cuenta con un MBA de la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala. Tiene más de 30 años de experiencia en el mundo de las inversiones como emprendedor, empresario y trabajando para empresas multinacionales como Global Energy, Enel Green Power y Corporación Multinversiones, habiendo ocupado en esta última la posición de presidente ejecutivo en la unidad de energía por más de 8 años. Actualmente es director general de Aura Capital, una empresa gestora de fondos de inversión de capital privado con un enfoque en la pequeña y mediana empresa en la región centroamericana. Posee amplios conocimientos en el desarrollo y estructuración de proyectos, financiamiento internacional, procesos de M&A y gestión de empresas.
En los últimos 2 años fue responsable directo de inversiones superiores a los 1.8 millardos de dólares. Posee amplia experiencia en la aplicación de mejores prácticas de gobierno empresarial, sostenibilidad e implementación de sistemas integrados de gestión. Juan Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por la introducción. Muchísimas gracias a Fundesa por el espacio y la oportunidad de dirigirme a los empresarios. Siempre hablar de último es un poquito un reto porque ya se ha dicho seguramente mucho de lo sustancioso. Yo lo que voy a tratar es de complementar un poco las ideas que se han dado y quizá dar una perspectiva desde el punto de vista del empresario, ¿verdad? Y acá sí quisiera reforzar el concepto que desde la humildad, porque yo no soy un experto en pandemias, como me imagino que ninguno de nosotros es un experto en esto que estamos viviendo. Yo soy emprendedor actualmente, mi esposa es empresaria, mi hijo es empresario y tengo hermanos que son empresarios, así que todos estamos viviendo este gran impacto que evidentemente es un problema de salud, es un problema social y es un problema económico y financiero. Y desde esa perspectiva, pues lo estamos viviendo muchas veces desde el miedo, desde la preocupación y la incertidumbre, porque al final no sabemos qué hacer. Las herramientas que nosotros tenemos, las herramientas y las capacidades y los procesos estaban preparados para cierta realidad y de repente pues nos encontramos en una situación, en un quiebre de tal magnitud que en realidad esas herramientas por momentos no funcionan, digamos. Es un gran reto. Yo quisiera empezar tal vez hablando un poco de la resiliencia, digamos, esta palabra que como muy bien decía Luis, un poquito difícil de pronunciar inclusive, y quisiera desmenuzarla por un momento para a partir de ahí darles un par de ideas. La resiliencia, pues es esa capacidad que tienen ciertos materiales, ciertos elementos estructurales que normalmente les permiten que ante la aplicación de una fuerza se pueden estirar, se panden, sin llegar a quebrarse, digamos. Y cuando la fuerza se retira, pues el elemento regresa a su posición inicial. Y esto tal vez un caso que sea muy fácil de explicar es como el metal. Al metal se le aplica una fuerza de tensión, se estira, pero luego regresa, ¿no? Desde esa perspectiva, la resiliencia es algo estructural, digamos, algo interno que es parte de ese material, y cuando lo trasladamos a las empresas, pues la resiliencia es algo que no se puede crear de un día para otro, es algo estructural, es parte, por ejemplo, de una empresa que ha trabajado mucho tiempo para ser resiliente. Y desde ese punto de vista, pues vamos a ver que hay empresas más o menos resilientes. ¿Cuáles son las empresas resilientes, digamos, que desde esta perspectiva? Pues son aquellas empresas que antes de la crisis y del COVID, seguramente tenían un modelo de negocios exitoso, buenos márgenes de ganancia, un colchón, o sea, tenían algunos ahorros, digamos, tenían suficiente working capital para poder enfrentar una situación complicada como la que estamos viviendo, y probablemente niveles bajos de apalancamiento o un nivel de apalancamiento relativamente manejable, digamos. Esas compañías resilientes, digamos, porque es el resultado de trabajo de muchos años, pues tienen una probabilidad mucho mayor de pasar la crisis. Por el otro lado, pues las empresas que efectivamente o estaban muy apalancadas con unas ganancias marginales muy bajas, niveles de endeudamiento muy altos, probablemente perdiendo clientes y sin unas ventajas competitivas claras, pues son las empresas que seguramente estaban ya antes del COVID en una situación complicada y ahora pues seguramente están o al borde del precipicio o eventualmente ya técnicamente quebradas, ¿no? Eso es desde el punto de vista de
de la empresa. Pero recordemos que la empresa al final es humana. La empresa la formamos quienes las dirigimos, o los dueños, los accionistas, los ejecutivos y los mismos colaboradores. Y desde ese punto de vista yo hablo de algo que considero que es muy importante a la par, digamos, de la resiliencia estructural de la empresa, lo que es la resiliencia del liderazgo, que tiene que ver sobre cómo se va a enfrentar la crisis, sobre cómo se va a reaccionar, qué medidas, sea el accionista, sea el dueño de la compañía o sea el top management de la misma, qué medidas va a tomar y cómo va a enfrentar la situación, ¿no? Entonces quisiera dedicarle un poquito de tiempo primero a las empresas. ¿Qué pueden hacer las empresas, las que son resilientes y las que no? Porque, claro, acá hasta el último momento hay que dar batalla. ¿Qué se puede hacer? Entonces, ya lo decía Luis en la intervención anterior, cash is king acá, digamos, el efectivo, el manejo del efectivo es fundamental. Las empresas quiebran básicamente porque en algún momento los ingresos no son iguales o no son superiores a los egresos y eso pues lleva a una dificultad, a una quiebra. Desde ese punto de vista, yo un poco lo que planteo como soluciones o como herramientas que tenemos a la mano para poder enfrentar una situación de iliquidez o una situación más complicada, inclusive del riesgo de que esta compañía se pierda totalmente. Yo lo veo un poquito como en círculos concéntricos, ¿no? El primer círculo son aquellas herramientas que están más a la mano. Es lo que está también bajo control directo de la compañía, como son, por ejemplo, las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, los inventarios y todas aquellas medidas que la empresa tiene que tomar en el cortísimo plazo para asegurarse que preserva su efectivo. Y esto incluye medidas inclusive de eficiencia y reducción de costos, cualquier gasto superfluo, esto es parte de lo que ya Juan Daniel comentaba al inicio, son las medidas que tenemos a mano y que son las inmediatas y que están muy cerca y en relativo control, digamos. Si eso no es suficiente, y seguramente ante un problema muy grande, porque el impacto en las empresas puede ir desde un impacto liviano hasta muy drástico, desde perder 10, 15% de las ventas hasta un 30, 40, 50, y después vamos a hablar inclusive de las que tienen cero ingresos, pero aquellas que todavía tienen un volumen de negocio, no al nivel pre-COVID, pero sí todavía un volumen de negocio. Si estas medidas de corto plazo no son suficientes, pues tendremos que echar mano a las siguientes. Y el siguiente círculo es un poco los activos. Los activos, hay unos activos que no los estamos utilizando al máximo o son activos que simplemente han estado por ahí y que pueden tener un valor de mercado, pero que no los estamos aprovechando, o inclusive activos que aunque estén generando no son parte del core business. Entonces, es momento también de pensar en salir de esos activos, en venderlos. Y claro, la decisión es una decisión muchas veces no fácil, pero en este momento de crisis a veces la decisión es más de supervivencia. Puede ser un momento malo para pensar en vender, pero de nuevo, al final tenemos que decidir, o nos quedamos con estos activos o tratamos de salvar nuestro negocio. Este círculo inclusive puede ser insuficiente. Y entonces tendremos que ampliar ese círculo y ver qué herramientas hay, ya no dentro de la compañía, sino fuera de la compañía. Y acá, pues evidentemente la banca comercial es fundamental. Ya Luis nos explicaba que el sistema bancario guatemalteco está muy bien, con liquidez fuerte, estable. Sin embargo, no todas las empresas van a tener esa posibilidad porque pueden no ser bancables. Puede ser que tengan unos niveles de apalancamiento ya muy altos, que simplemente
esa sea una solución prohibitiva, digamos. Entonces la banca va a jugar un papel fundamental para muchas empresas, pero hay otras que simplemente no van a poder tener acceso a ese tipo de soluciones. Y es ahí donde empiezan a surgir otra serie de soluciones que están, como digo yo, en la parte más baja del balance general de las compañías y que pueden ser soluciones de créditos más flexibles tipo mezzanini, que son opciones más caras, pero más flexibles y más quizá adaptados a la situación que se esté viviendo. Y definitivamente la solución en esta confluencia tan complicada seguramente pasa por el capital. El capital es la última opción, el último recurso que tienen los accionistas para empezar, para salvar su compañía, y esto puede venir de las utilidades retenidas o puede venir de aportes frescos de los mismos accionistas, que sabemos que muchas empresas se han visto obligadas a que los accionistas tengan que poner plata. Pero también pensemos en que pueden haber terceros dispuestos a invertir en el capital de las empresas, y ese es el capital de riesgo. Es el capital más adecuado cuando hay tanta incertidumbre y cuando realmente no sabemos qué es lo que va a pasar. Así que a mí me parece que es un poquito como un universo no exhaustivo, pero sí una serie de elementos y de palancas que nosotros podemos utilizar para tratar de enfrentar la situación. Ahora, hay empresas, como decía, que no son resilientes simplemente porque la crisis las agarró en una situación ya muy complicada. O pueden ser industrias que hoy están de todas maneras paradas completamente, como el caso del turismo, la parte de los restaurantes, el transporte extraurbano, por ejemplo. Estas empresas están a cero, ingreso cero. Y entonces es muy difícil ahí pensar en que las soluciones que estamos hablando de las empresas más resilientes les vayan a aplicar. Y bueno, para esa parte es muy difícil decir qué es lo que podría funcionar. Y yo tal vez solo me atrevo de nuevo siempre desde la humildad a tal vez plantear un mapa en 2 dimensiones, digamos, para que las empresas por lo menos tengan una forma de evaluar su negocio y pensar en cómo lo pueden replantear en el futuro. Y para mí estas 2 dimensiones son el tiempo, el espacio y el tiempo. ¿El espacio en qué sentido? El espacio en el sentido que todos los negocios o muchos negocios dependen de una ubicación física. Y hoy estamos viendo que ante la pandemia y el distanciamiento social y ese riesgo de contagio que existe y el miedo mismo que tenemos a contagiarnos, pues lo que está llevando es a que no exista la posibilidad de poderse reunir y de poder ir a los sitios tradicionales donde solíamos convocarnos, ¿no? Y al depender de una localización, pues evidentemente ese negocio es más vulnerable. Yo tengo bastante claro que dentro de la nueva normalidad tenemos que imaginarnos que las pandemias van a existir, sea que tengan un origen natural, o sea que sean manipulados, o si creemos en la teoría de la conspiración. Lo cierto es que esta pandemia nos está enseñando que hoy, como raza humana, somos más vulnerables que nunca y que algo que surge en un lado le puede pegar a todo el mundo. Entonces, desde ese punto de vista, el depender de un sitio, pues en la nueva normalidad creo yo que va a ser una debilidad de los negocios. Entonces, entre menos dependamos de un sitio y de una localidad, pues evidentemente ese negocio va a tener en el futuro, creo yo, más potencial como negocio. Y por el lado del tiempo, en el eje del tiempo, yo planteo el tipo de servicio que se provea, que puede ser un servicio sincrónico o asincrónico. Sincrónico, entendiendo que si yo quiero dar un servicio, todo tiene que confluir en tiempo.
todo tiene que estar listo, todos los elementos que necesito yo tienen que confluir en el tiempo. El servicio asincrónico, pues no lo necesita, es lo contrario. Y en ese sentido, tal vez para ejemplificarlo, si agarramos los conciertos, por ejemplo, un concierto que sea en un teatro, ese concierto se da en un sitio específico y necesitamos llegar ahí. Toda la gente tiene que estar ahí para poder presenciar el concierto. Y también es sincrónico, o sea, tiene mucha dependencia del lugar, y también es sincrónico porque, bueno, al final los músicos, el cantante y el público tendríamos que estar todos al mismo tiempo ahí. Entonces, con este mapa de 2 dimensiones, lo que quiero decir es que el futuro de los negocios seguramente pasa también por replantearse los modelos de negocio, y que en un futuro donde las pandemias pueden ser una amenaza permanente, donde el contagio puede ser parte de los protocolos no solo de seguridad, sino inclusive de la supervivencia de las personas y de los negocios, pues claro, en la medida en la que tengamos negocios que dependan menos de la localidad y menos de la sincronía, pues yo creo que esos modelos de negocio van a tener más posibilidades de sobrevivir y de prosperar, ¿no? Por ejemplo, los restaurantes es un caso. Si ya no se puede ir al restaurante, o el restaurante tiene que espaciar de tal manera las mesas para poder atender solo a un 30% de los comensales, eso probablemente o seguramente no va a ser rentable. Entonces, en ese sentido, ya lo estamos viendo, los restaurantes han empezado a evolucionar hacia el servicio para llevar o el delivery, ¿verdad? Básicamente. Entonces, a mí me parece que esto, por lo menos, sin querer dar una receta de cómo los negocios podrían prosperar y adaptarse a lo que venga, pues a mí me parece que son algunas ideas que pongo en la mesa para que las pensemos y las evaluemos. Finalmente, y hablando ya de la resiliencia del liderazgo, y entonces decía yo que ese quizá es el elemento más importante. Como personas, como individuos, no solo en nuestra casa, en nuestras familias, sino en los negocios, ¿cómo estamos afrontando la crisis? Y desde ese punto de vista, creo que reflexionar y primero internalizar que este es un fenómeno global, que no estamos solos en realidad, que esto le está pegando a los 100 y pico de países, 190 países del mundo, y que tiene unas implicaciones tremendas que todavía hoy no sabemos si van a quedarse o no, o si dentro de 3 o 5 años pues simplemente lo vamos a recordar como parte de la historia, ¿no? Pero esa internalización de que estamos frente a una situación muy compleja, muy incierta, y donde todavía no tenemos las herramientas para enfrentarlo, pues evidentemente tenemos que reaccionar con mucha tranquilidad. Creo que es bueno apoyarse en otras personas para la toma de decisiones. Siempre es mejor 2 cabezas que una, en el sentido que piensan más y se pueden generar más ideas. Y sobre eso es que tenemos que tomar decisiones con mucha calma y obviamente tomando en consideración a nuestros socios, a nuestros ejecutivos y a nuestros colaboradores. Tal vez para ir cerrando, yo creo que es importante tener un plan, por lo menos para estas empresas que sí tienen volumen de negocio, un plan a 3 meses, un cash flow, para ver cómo luce, para ver si esas palancas están o no, para oportunamente ir tomando las decisiones apropiadas. Hay factores que ya sabemos que llegaron para quedarse, como la presencia online, el nuevo esquema de trabajo, y Juan Daniel hablaba de los planes de contingencia. Efectivamente, los planes de contingencia no incluían pandemias dentro de las posibilidades. Ahora, pues me imagino que tendremos que incluir un capítulo de pandemias, pero aunque tengamos el manual, debemos entender que eso tampoco va a ser suficiente.
Me recuerdo que en el caso de Katrina, allá en New Orleans, una compañía que era muy metódica y tenía todos sus planes de contingencia, en una entrevista que le hacen a la persona luego del desastre, al CEO, él decía, bueno, nosotros teníamos el manual, pero desgraciadamente el manual se quedó bajo el agua. Entonces ahí ya no se pudo hacer mucho porque el evento y el impacto fue de tal magnitud que inclusive aunque se hubiera tenido el manual era muy difícil de reaccionar, ¿verdad? Entonces, quiero cerrar con un mensaje muy positivo, creo muy en línea con todo lo que se ha dicho. Sí, efectivamente la crisis, las dificultades son las que hacen surgir la innovación y las grandes soluciones estratégicas salen de ese estrés que muchas veces estamos acomodados y que por lo tanto pues nos acostumbramos y estamos en el status quo. Resiliencia para mí pues es esta etapa más dura, la etapa más difícil en la parte baja de la curva de la pandemia y del impacto económico, pero yo creo que todos sabemos y entendemos que el mundo no termina acá, que va a haber un periodo de recuperación más lento, más rápido, dependerá mucho de la economía global, cómo se recuperen las economías, por ejemplo, a donde nosotros exportamos, pero que va a haber una recuperación la habrá. La velocidad de recuperación de las empresas, pues sí va a depender de los mecanismos y de las palancas que tengan a mano. Y en ese sentido, tal vez reforzar otra vez la idea que tenemos que echar mano de todo lo que tengamos, desde las soluciones de corto plazo inmediatas hasta aquellas que pueden implicar traer capital y recursos nuevos y frescos para poder aprovechar esa recuperación. Y luego, pues, entrar mucho más fortalecidos a la reimaginación de los negocios, porque sí, el COVID vino para quedarse, todavía no sabemos en qué y cómo, pero esto me recuerda un poco los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, otro tipo de crisis, no tan generalizado como el caso actual, pero dejó marcas que todavía hoy existen. Y yo desde ese punto de vista creo que el COVID va a dejar huellas, va a dejar cicatrices y las tenemos que incorporar. Y seguramente eso será parte de la nueva normalidad. Así que bueno, me quedo ahí y de nuevo gracias por el espacio. Muchísimas gracias. Gracias, Juan Carlos. Vamos a pasar ahora a una pequeña fase de preguntas y comentarios. Ya tenemos varias preguntas del público. Tengo algunas para Juan Daniel y Abdiel y también otras para Luis y Juan Carlos. Si quieres, empezamos contigo, Juan Daniel, un poco sobre lo que se ha comentado, especialmente en estos últimos días de lo que se ha visto en los mercados bursátiles. ¿Crees que la bolsa está de alguna forma empujada por los excesos de liquidez y las faltas de oportunidades de apuestas en Las Vegas o eventos deportivos? ¿O a qué atribuyen los indicadores tan altos en las últimas semanas? Especialmente viendo también ya las revisiones de los últimos trimestres. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Bueno, yo creo que la bolsa ha vuelto a subir mucho más rápido de lo que debería. Puede ser por un exceso de liquidez, puede ser porque las tasas de interés en general pues están muy bajas, ya incluso los países emergentes tienen unas tasas muy bajas y hay muchos inversionistas pues buscando algo de retorno y han encontrado en esta volatilidad pues una fuente de retorno que son las acciones. Yo creo que ese es un riesgo latente y es, creo que en los precios actuales no está descontado que la situación económica en general en el mundo siga estando mal. Yo no veo cómo después de todo esto que ha pasado uno pueda pensar que las economías se van a recuperar tan rápido como para que las acciones estén en casi, o en muchos casos estén por encima o en los niveles en los que estaban antes de marzo. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado. Obviamente puede ser una oportunidad para muchas empresas, por ejemplo, para financiarse.
en el mercado de capitales y a unas tasas pues bastante razonables. Pero como inversionista yo creo que hay un riesgo de una nueva caída que yo creo que es bastante alto. Muchísimas gracias. Abdiel, una de las preguntas que hacen aquí es ¿cuál es la relación entre la inversión tanto pública como de inversiones privadas en el Fondo de Panamá? Y si pudieras explicar un poco en respecto a su origen, especialmente en la creación y de cómo escogen un poco los sectores en los cuales invierten, especialmente en esta crisis, qué tanto pues ha cambiado esos niveles de inversión, porque definitivamente pues han de haber tenido algún impacto. Sí, gracias. Vamos a ver si... ok, la primera pregunta sobre... Voy a saltarme el orden, pero la fuente del Fondo de Ahorro de Panamá, el capital semilla, por decirlo así, cuando se creó en el 2012, vino de una serie de privatizaciones que datan hasta el 1996, 97. Privatizaciones de electricidad, de otras clases de telecomunicaciones, muchas industrias. Entonces ese dinero se fue acumulando a lo largo de los años en las áreas revertidas donde los americanos tenían sus bases cerca del canal. Esas áreas fueron vendidas, no todas, y entonces eso generó obviamente ingresos. Entonces esa acumulación a través de 18, 20 años se acumuló y eso fue lo que formó parte del capital semilla. No fue 100% porque obviamente diferentes gobiernos a través de los años utilizaron ese capital, pero lo que quedó, el remanente, que fue aproximadamente 1.2 billones de dólares, fue lo que se utilizó para alimentar el fondo y tener el fondo que ahora tenemos. El crecimiento del fondo 100% ha sido orgánico desde su creación. No hemos recibido dinero del Canal de Panamá, que ese es parte del esquema de inversión. O sea, tú tienes un activo que te genera cierto ingreso, tú quieres tomar ciertos de esos ingresos, utilizarlos y otra parte guardarlos e invertirlos. Ese es el Canal de Panamá para nosotros. Como hacen otros fondos soberanos, tú tienes tú tienes crudo, tienes cobre, generas réditos y guardas parte de esos réditos, lo inviertes en un fondo soberano para invertir. No recuerdo la primera pregunta. Bueno, en tema de privado, y el fondo ahora mismo invierte 100% de su capital en el mercado público. Mercado público quiere decir en renta fija y acciones corporativas. Sí hemos establecido una inversión en capital privado, y capital privado, cuando ya todo se ejecute, sería aproximadamente un 5% del tamaño del fondo. Entonces, para nosotros, capital privado, ¿qué significa? Significa básicamente el mercado de secundarios en capital privado. O sea, invertiríamos en una serie de fondos que invierten ellos en otros fondos y para así mitigar un poco el riesgo. Y yo creo que esa es la respuesta. No sé si había una pregunta ahí que se me pasó. No, perfecto. Muchísimas gracias. Y tenemos tiempo para dos preguntas más que nos hacen aquí. Una para Luis y otra para Juan Carlos. Luis, un poco de lo que ves en tus perspectivas financieras, ¿qué tan buen momento es para invertir en el mercado inmobiliario? Y por el otro lado hay una pregunta, y creo que tú eres el más adecuado para responderla, respecto a cómo ves un fondo en Guatemala similar a lo que se ha hecho en Panamá y en otros países. Durante pues, muchos años se ha hablado de la importancia de tener un fondo para infraestructura. Tal vez si puedes comentar al respecto. Con gusto, Juan Carlos. Tal vez empiezo con la segunda.
Yo creo que es muy interesante el modelo que nos compartieron hoy, Abdiel, sobre el Fondo de Panamá. La verdad que no lo conocía tan a detalle. Creo que como país, obviamente es, pues yo diría, es algo, sería como un sueño, ¿verdad? Llegar a tener un fondo, ¿verdad? Con ese tipo de inversiones porque es muy interesante. Tal vez pienso que en la realidad de nuestro país, antes que digamos, de la creación de un fondo, digamos, con recursos públicos de esta naturaleza y buscando inversiones y todo, o sea, lo que hace falta es inversión social, ¿verdad? Entonces creo que nos falta bastante por delante como para pensar en que realmente le conviene al país la creación de un fondo de esta naturaleza cuando hay tanta necesidad del lado social, ¿verdad? Inversiones en educación, en salud, ¿verdad? Hoy en día esto es una muestra, esta crisis es una muestra de las grandes necesidades que tenemos en el sector salud, infraestructura. Pues creo que la prioridad debería ser esa, obviamente, creo que tenemos que pensar a largo plazo y es un modelo que deberíamos de seguir analizando y tal vez ahí creo que lo más adecuado, si pensamos a largo plazo en eso, es que sea algo público-privado, ¿verdad? Que pudieran haber alianzas público-privadas que tanta falta le hacen al país y que han demostrado en otros países el gran desarrollo que traen. ¿Verdad? Esa sería un poco mi respuesta. Y respecto al sector inmobiliario, obviamente creo que es un sector muy importante y es un sector multiplicador en la economía. ¿Verdad? Obviamente las personas que tengan, digamos, los capitales adecuados y que no necesiten, digamos, en este momento invertirlos pues en sus empresas, en actividades productivas, creo que es una buena inversión y el sector inmobiliario en Guatemala creo que ha mostrado bastante estabilidad. Nunca hemos tenido, gracias a Dios, un problema, digamos, de un boom, ¿verdad? Y que pueda causar problemas de pérdidas de inversiones. Es un sector con precios bastante estables, con márgenes bastante adecuados. Entonces, definitivamente creo que es un buen sector para invertir y lo veo hacia adelante y ojalá, ¿verdad? Que vengan, ya lo mencionamos antes, nuevas leyes que promuevan la inversión en sectores de esta naturaleza. Hay una gran necesidad de vivienda, ¿verdad? A nivel más social, por supuesto, gran déficit habitacional, infraestructura, ya lo mencionamos, pero definitivamente ojalá que el sector inmobiliario repunte y sea uno de los bastiones del crecimiento económico futuro. Muchas gracias, Luis. Y tengo una última pregunta para Juan Carlos en cuanto a los sectores más resilientes que ves en estos momentos para inversión en capital. ¿Qué pudieras comentar al respecto? Y me preguntan aquí, y voy a aprovechar, porque hablan un poco de cuáles, desde tu punto de vista, deberían de ser algunas de las reformas, especialmente en la ley de mercado de valores, para poder aumentar la inversión en capital en el país. Pues muy bien, muchas gracias. Y voy a hacer lo mismo de las intervenciones anteriores. Empiezo por la segunda y luego tomo la primera. Bueno, la ley de valores y mercancías en Guatemala es una ley que data del año 86, si no estoy mal, y luego tuvo una reforma por ahí en el 2008. Es una ley poco desarrollada, poco elaborada. Me imagino que en el momento cuando se promulgó, pues evidentemente era algo que se prevía, que se necesitaba en ese momento. La ley requiere una reformulación profunda si queremos realmente incentivar la inversión en capital en Guatemala. Recordemos que parte de las dificultades que tiene el empresario en el país es que al no estar acostumbrado y no haber una cultura de tener abierto el capital, digamos, a inversión de terceros, pues al empresario, a los empresarios nos cuesta mucho pensar en alguien que entre al capital o que podamos vender las acciones. Reformas hay que hacerle muchas, digamos, una revisión profunda, pero mencionaría algunas que son fundamentales, digamos. Una es sobre los instrumentos jurídicos. Hoy el contrato fondo de inversión o la sociedad de inversión son figuras que se quedaron cortas para la dinámica que requiere un mercado de capitales. La doble tributación, digamos, tremenda. Ese es un impacto durísimo y por eso en parte es que tampoco se ha logrado
promover mucho. Y así, podríamos hacer una lista, no quisiera entrar en el detalle, pero solo mencionar algunos que a mí me parece que son dentro de los más importantes, ¿verdad? Totalmente de acuerdo que necesitamos una iniciativa que vaya al Congreso, así como la ley de infraestructura, total y 100% de acuerdo que necesitamos una ley como la que se ha estado promoviendo, igual una revisión a la ley de valores y mercancías, ¿no? ¿Qué sectores son más resilientes, digamos, o que tienen más probabilidad de salir adelante y sean un target de inversión? Pues yo más bien diría que en general la mayoría, incluyendo el sector inmobiliario, como se preguntaba anteriormente, yo más bien diría que las que están en más riesgo en este momento son aquellas industrias o aquellos negocios que efectivamente están a cero, que por la misma situación los hemos llevado a un extremo, como todo lo que tiene que ver con entretenimiento, la parte de turismo, los restaurantes, en fin, todo lo que sabemos que son negocios que hoy tuvieron que parar completamente. Digamos. Esos quizás son los negocios que están más a riesgo. Técnicamente quebrados muchos de ellos, pero lo cual no significa que necesariamente no sigan existiendo, digamos. Dentro de esto creo que, como yo decía anteriormente, la resiliencia del empresario es fundamental. De acuerdo. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Quiero agradecer a todos los panelistas y expositores que nos acompañaron esta tarde. Pues sin duda es un tema que da para mucho y que estaremos también molestándolos, tanto a Biel como Juan Daniel, con las presentaciones para ver si las podemos circular. Hay muchas preguntas Tiene y un comentarios. costo, tiene un costo. Muchas gracias. Hay muchas preguntas y comentarios precisamente sobre las presentaciones y sobre el esfuerzo de cómo ir generando, por supuesto, en la medida en que los países vayan saliendo de esta crisis, vayamos pasando en una etapa de recuperación y luego tal vez de reimaginación de país. Así es que muchas gracias nuevamente a todos. Tuvimos 193 personas conectadas en el momento, digamos, de mayor conexión de la conferencia. Gracias a todos por su presencia y desde ya pues muy buenas noches y gracias por el espacio y la oportunidad. Feliz tarde, que tengan todos muy feliz noche. Gracias. Muchas gracias.